Parece que arranquemos por esta guerra económica que plantea Trump y esta disputa aparentemente centralizada en China. No, yo creo que estamos asistiendo desde hace bastante tiempo a una guerra híbrida que tiene su componente militar, por ejemplo en el caso de Ucrania, con la presencia de muchísimas bases militares de Estados Unidos y de la OTAN en diversas partes del mundo, incluso en nuestras Islas Malvinas, pero que también tiene un componente económico, una guerra de divisas. También se expresa ahora en esta nueva guerra de aranceles que ha desatado Donald Trump. Es una guerra integral, los expertos la denominan una guerra híbrida, que se desarrolla en todo el mundo y que tiene como un epicentro importante una grave crisis que se produce en el mundo capitalista, especialmente en Estados Unidos, en la Unión Europea, donde las cifras de los presupuestos se expresan gravemente en un déficit fiscal y déficit comercial, el llamado déficit gemelo, especialmente en Estados Unidos, pero también en muchos países europeos, que demandan de esto posiciones que no tienen salida, y por lo tanto utilizan la guerra integral, esta guerra híbrida de que hablamos, para ver si pueden subsistir con sus políticas y afectar en la medida de lo posible al mundo emergente, que tiene que ver con el peso que está alcanzando en todos los planos de la vida económica, política y social, científica y tecnológica, la República Popular China, encabezando el proyecto de los BRICS, que es el grupo de países que bregan por un mundo multipolar, pluricéntrico, más democrático y equitativo. Así que en este contexto es que se está desarrollando la situación internacional, con graves consecuencias para la Argentina, inclusive, ¿verdad? Jorge, una de las cosas que sorprendió de alguna manera desde la asunción de Trump es el descongelamiento de la relación con Rusia y el replanteo de el apoyo a Ucrania, aunque lo tiene. No sé cómo analiza usted la situación, porque a mí me da la impresión de que hay idas y vueltas al respecto. Bueno, en este contexto de crisis de Estados Unidos, le preocupa mucho a Donald Trump seguir invirtiendo en causas perdidas por su tradicional función de empresario, de comerciante, de magnate norteamericano, que utiliza mucho las cuentas y los números más que las ideas. Es una gran derrota política y militar lo de Ucrania para los Estados Unidos, y una gigantesca inversión de dinero frustrada. Por eso Donald Trump le pidió en esa velada tan dura que hubo en su discusión con Zelensky en Washington, cuando le dijo: vas a tener que devolver todo lo que te dimos para sostener tu gobierno. Y Estados Unidos incluso está planteándole a los países europeos que va a dejar de financiar a la OTAN, que estos países de Europa van a tener que aumentar de 2 a 5% del Producto Bruto, la cuota que destinan a los gastos militares, a los gastos de defensa. El militarismo es un componente fundamental, porque cuando un imperio, en política internacional se habla de la experiencia de Tulcídides. Tulcídides fue un griego que consideró en su momento que los imperios en decadencia se tornan más agresivos, como el león herido, que se pone agresivo cuando se lo ataca. Bueno, ellos están en una situación de desesperación financiera y económica y de pérdida de peso en la arena internacional, y se ponen agresivos. Por lo tanto, lo de Ucrania está pintado por estos factores. Además, hay otro factor acá, que es el intento de separar o de romper la alianza entre Rusia y China. O sea, guerra
absoluta contra China, cada día aumenta el nivel de los aranceles que cobran a los productos chinos para el ingreso a los Estados Unidos, mientras, como vos decís, se ponen algunos paños fríos en la relación bilateral con Rusia. Es un intento de separar una alianza que me parece que es muy difícil de separar, como la que hoy tienen la Federación de Rusia y China. Mencionó recién en la reunión de Trump con Zelensky y el vicepresidente estadounidense, esa que fue tan impactante por el maltrato que recibió Zelensky. También se planteó, y allí mismo se planteó, un supuesto acuerdo por tierras raras y minerales en Ucrania, que más allá del fondo de la cuestión, parece algo bastante escandaloso, porque es una especie de volver a cobrarse los países imperiales con directamente los recursos naturales propios de cada país. Parecía la invasión a Haití o alguna de estas que conocemos en nuestro continente. Sí, efectivamente, porque lo que está planteando Donald Trump en el caso de Ucrania a Vladimir Putin es sencillamente, lleguen hasta donde ustedes llegaron con relación a Ucrania, terminemos ahí el conflicto, y nosotros nos quedamos con, como bien dijiste, con las tierras raras, con los minerales, y hay que decir con las tierras fértiles de Ucrania, que son la pampa húmeda de Europa. Ucrania es uno de los mayores productores de cereales de Europa, y Estados Unidos tiene la pretensión de quedarse con el mercado alimentario mundial, y por eso también aspira a través de la corporación BlackRock a adueñarse de la pampa húmeda de la Argentina. Mire, Jorge, es verdaderamente espantoso lo que para el mundo plantea este liderazgo estadounidense de Trump. De todos modos, lo que a mí me resulta alarmante no es Trump, sino el escenario anterior, el de Biden. Bueno, creo que hay una diferencia. Cuando las cosas van mal en cualquier país, empiezan a buscarse los culpables y empiezan a aparecer las diferencias. Desde ya que en Estados Unidos el grupo de Biden, de la familia Clinton, de Obama, es un grupo que se autodenomina globalista, que busca un poder global asentado bajo la dominación del sector financiero, del sector bancario, especialmente de los grandes fondos de inversión como BlackRock, Vanguard y otros. Y por otra parte, el sector republicano que representa Donald Trump, que se autorreferencia como el MAGA, las siglas son Make America Great Again, o sea, hagamos grande a Estados Unidos otra vez, que es una especie de confesión de parte de que Estados Unidos ya no es tan grande como históricamente lo había sido, y que se expresa en una especie de patriotismo estadounidense, que incluso en su momento ya fue analizado en Argentina por un intelectual como Hernández Arregui, que diferenciaba entre un patriotismo de un país subdesarrollado que lucha por su independencia del patriotismo de gran potencia, como puede ser el de Estados Unidos, el Reino Unido y de Francia, por ejemplo, que son patriotas, o el de los alemanes en el periodo de Hitler, que son patriotismos de gran potencia, que buscan invadir, someter a otros pueblos y presentarse como dueños del mundo. ¿Qué espacio le queda a América Latina? ¿Cómo ve a nuestro continente? Tenemos ante nuestros ojos la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se hizo en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Allí todos los países de nuestra región pudieron dialogar
en torno a la crisis mundial, este tema de los aranceles impuestos por Estados Unidos y otras cuestiones, especialmente una cantidad de medidas coercitivas unilaterales que afectan a algunos países de nuestra región, caso Cuba, Venezuela, Nicaragua y algunos otros. Y entonces allí se emitió la llamada Declaración de Tegucigalpa, que en lenguaje muy diplomático, incluso hay que hacer notar que esa declaración la firman, por ejemplo, el gobierno golpista de Perú, el gobierno ultraderechista de Noboa en Ecuador, simplemente poner como ejemplo, pero que también la firma el gobierno cubano, el venezolano y el nicaragüense. Y la firman muchos de los gobiernos de centro derecha moderada y de centro izquierda moderada que hay también en nuestra región. Uh-huh. Así que, bueno, esta reunión fue muy importante. Casi todos los países firmaron esa declaración, pero hubo dos países que no. Es más, dieron una señal de reunirse esos dos países aparte en Asunción del Paraguay, y me estoy refiriendo a Javier Milei y el presidente Peña del Paraguay, dando una señal de que ellos están en otra cosa, que se presentan como satélites de la política de Donald Trump en América Latina, y esto es verdaderamente vergonzoso porque no participan del diálogo de 30 países que firmaron la declaración de Tegucigalpa, y se cortan solos, ofreciéndose como satélites en la órbita de las pretensiones de Estados Unidos. Así que, bueno, lamentablemente tenemos un gobierno que, más que ubicarse como un aliado estratégico de los Estados Unidos, se presenta directamente como agente de los Estados Unidos y como un satélite que orbita en las decisiones que se toman en Washington. Y esto es verdaderamente grave para nuestro país. Jorge Kreines, muchísimas gracias. Un abrazo grande, adiós. Un abrazo grande, hablamos con Jorge Kreines, un destacadísimo especialista en política internacional.